Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá hoy en West Palm Beach. Tenemos un día maravilloso de sábado y se hace más maravilloso con la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos algunas visitas en medio nuestro. También sé que hay varios hermanos, muchos hermanos, ahí en la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día, en el aire, ¿no? Varios países. Me alegro saber que nos están siguiendo a través de las redes sociales y esperamos en el Señor que Él nos acompañe a todos, nos bendiga, que podamos entender la palabra hoy día. Voy a tratar de ser, como siempre trato, de ser lo más breve posible, pero, ¿saben? A veces el ministro tiene que ocupar varios, en inglés dice, have several hats, cambiar de sombrero, en español sería, ¿no? Hay que cambiar de sombrero. A veces el ministro tiene que ser el papel hasta de abogado o defensor legal, como hace unos días tuvimos que hacerlo. Tenemos que ser consejeros, tenemos que ser un médico a veces, ¿verdad? Tenemos que ser médico. Y el apóstol Pablo, en la carta que le mandó a un joven ministro, en la segunda carta, vamos a leerlo para que podamos entender un poquito cuál es el por qué yo hoy voy a tratar de hacer un complemento. Complemento, no sé si mi hermano pudo poner acá el título del tema, pero yo voy a predicar hoy, voy a tratar de hacer un complemento de lo que se presentó el sábado pasado acá. Si ustedes se dieron cuenta, el versículo clave que usó mi hermano, mi amigo, pastor Héctor Torres, fue Mateo 24:14. Creo que todos nosotros podemos recordar ese versículo, porque lo mencionó varias veces. Yo voy a tratar de hacer más bien, porque quién soy yo para corregir, ¿no? Pero voy a tratar de hacer un complemento. Vamos a llamarlo así. Voy a tratar de hacer un complemento basado en ese texto para que nosotros podamos ser una iglesia que podamos trazar la palabra debidamente, ¿no? Hay un simple principio en la Biblia, el cual debiéramos también usarlo con los escritos de la hermana White, es un principio de interpretación. Coger el texto en teología, el hermano Rubelí le gusta mucho esos términos, le llaman hermenéutica. Bueno, es un principio de cómo interpretar la Biblia. Y es importante que nosotros, para que sepamos escudriñarla, primero tenemos que interpretarla, ¿no? Entonces, mis amados, con mucho cariño, con todo el amor posible, yo voy a tratar de hacer no una corrección, sino un complemento basado con la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque hay que tener cuidado. No todo el mundo entiende o ha estudiado lo que uno ha estudiado, y la iglesia debe ser edificada, ¿verdad? De una forma en el Evangelio. Cuando digo en la iglesia, empezando con este servidor, con todos nosotros, ¿no? Así que vamos ahí, vamos a 2 Timoteo 4, 1 al 4. Porque hoy voy a tratar de usar el sombrero, ponerme el hat, como dice en inglés, de tratar de enseñar un poquito, corregir un poquito, por si acaso, que no nos vaya a pasar a nosotros como a muchos, yo he escuchado, buenos hermanos, especialmente laicos, predicadores, específicamente en Mateo 24:14, se limitan a lo que quizás algunos captaron, porque conversé con más de uno de ustedes en la semana y en los años que llevo
también he visto que se malinterpreta ese texto. Se malinterpreta. Vamos a ver en qué sentido. ¿Está bien? Segunda de Timoteo 4, 1 al 4 dice así. Segunda de Timoteo, rapidito. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Pablo hablándole al joven ministro, dice: te encarezco delante de Dios, 4, 1 al 4, rapidito. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en su reino. Note bien, versículo 2. Escuchen. Dice: que prediques la palabra. ¿Qué cosa le estaba instando el gran apóstol San Pablo a su joven ministro? Que predicara la palabra. ¿Cuán énfasis le daba Pablo a la predicación del evangelio? Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Dice: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso fue un consejo sabio, inspirado por el Espíritu Santo, que le daba el gran apóstol San Pablo a un ministro más joven que él. Predicar a la palabra. Y él da más adelante, él presenta la razón por la cual. Vamos a leerlo, el 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, entre comillas podemos ponerlo, conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiero decirte, mis amados, hoy, que si hay un tiempo en el cual esto está llegando a ser una forma literal, es en el tiempo que estamos viviendo. Hay un montón de vientos de doctrina, cosas que le gusta al oído humano. Y déjame ser concreto. En más de una ocasión, hermanos, hemos tenido personas, y esta semana también la hemos tenido, bien intencionada, pero otra vez, que no han tenido quizá, o no han sacado el tiempo, no han querido sacar el tiempo para que tracemos la palabra de verdad debidamente. Déjame mencionar uno de ellos, por ejemplo. Hace unos años, un buen señor viajó desde Tennessee, creo que lo conté a ustedes una vez, desde Tennessee. Salió a las 3 de la mañana, llegó a mi oficina, cuando eso lo teníamos por aquí, por Southern Boulevard. A las 4 de la tarde, por lo menos me había llamado que tenía que darme un mensaje urgente, que me lo esperara en la oficina, porque era de vida o muerte el mensaje que traía. Y yo pues lo esperé en la oficina. Me había dicho que me había escuchado allá en Tennessee predicar, un hermano americano. Y yo pues, con mucho respeto dije: no se preocupe, aquí lo voy a estar esperando. Recuerden, era un mensaje de vida o muerte. Bueno, para hacer una larga historia corta, cuando él llega a la oficina cansado, se veía soñoliento el pobre hermano. No había dormido esa noche, según él, porque estaba preocupado por mi salvación y la salvación de la iglesia en la cual yo he estado pastorando. Y el punto de él era que Dios le había dicho a él, o le había indicado a él, que tenía que traerme el mensaje de que yo tenía que parar. Escuchen esto, hermano: parar todos los programas radiales. En ese tiempo no teníamos televisión. Teníamos que parar toda la publicación que estábamos teniendo, porque según este buen hombre, y me quiso usar a Mateo 24:14, el evangelio iba a ser predicado no por la predicación, sino por nuestro testimonio. Pare todo, pastor, Dios me mandó aquí, pare todo. Usted debe usar su influencia. Usted va para arriba y para abajo a predicar, para decir a todos los adventistas: tenemos que parar todo esto, la predicación, porque lo que
Cristo, como Cristo va a terminar su obra, es solamente por nuestro testimonio. Yo lo miré, oré con él. Obviamente no, tristemente, yo no lo pude convencer a él y obviamente ni él a mí. Más adelante, hermanos, lo encuentro en California, en otro grupo de habla inglesa por allá, y allá se me aparece el hombre. Y volvió otra vez, supuestamente Dios lo llamó a él, fue desde Tennessee de nuevo, cuando él escuchó que iba para California, cogió un avión y fue a California. Hermano, me dio mucha lástima, porque al año siguiente, cuando yo volví a California, vi al hombre allí de nuevo, pero me dijo que ya él no creía en el evangelio que nosotros los adventistas estábamos predicando. Ahora él había encontrado supuestamente la verdad en un grupo mesiánico. Yo lo miré y de verdad me dio tanta tristeza. Que sí le puedo contar a ustedes, hermanos, un montón de casos. Puedo estar aquí todo el día de personas bien intencionadas, porque un error te lleva a otro error. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a entrar a Mateo 24:14 enseguida, rapidito aquí. Vamos a ir allá. Es un texto, podemos decirlo de memoria. ¿Qué era lo que estaba Jesús hablando allí? Otra vez, vamos a tratar de usar términos simples, sencillos de interpretación bíblica. Aquí no tenemos que empezar a usar términos teológicos. Tranquilo, todo el mundo. Leer la Biblia, hermano, como Jesús dijo que tenemos que ser como. Escuchar la palabra como que. Como un niño, como un niño. Cuando usted dice a un niño algo con cariño, con amor, el niño, usted no le va a hablar de una forma que no lo puede entender. Note bien cómo dijo Jesús. Recuerden, el contexto de lo que Jesús estaba hablando era porque él había escuchado a sus discípulos. Mateo 24, se recuerden, el principio del capítulo 24 era, los discípulos estaban preocupados porque él le había dicho, Jesús dijo, miren todo esto aquí, este templo, aquí no quedará piedra sobre piedra, no va a quedar, va a ser todo destruido. Note bien, ¿veis esto? Le digo versículo 2. ¿Veis esto? Le digo 24:2. ¿Veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los discípulos oyeron esto, él dice, bueno, si esto va a pasar, tiene que ser ¿cuándo? En el fin del mundo. Por eso digo, él le dice ellos en versículo 1, cuando él introduce estas palabras, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces él lo que dice es, mira, esto va a ser destruido. Los discípulos enseguida sabemos la historia, para ir aquí de una forma breve. Para ellos no podía caber en su mente la posibilidad de que Jesús de que él permitiera, Dios, que se acabara el templo si no fuese en el fin del mundo. Entonces Jesús, con un amor tierno, con mucho tacto, pero le dijo la verdad. Le dijo, iba a haber señales, pero la señal específica, más específica que le dio, de que cuando eso iba a ocurrir, cuando en la terminación llegaría a ellos. Recuerden que aquí habían 2 eventos. Estoy dando por entendido que ustedes entienden Mateo 24. El primer gran evento que Jesús se estaba refiriendo allí era ¿qué cosa? La destrucción de Jerusalén. Él le había dicho que este templo iba a ser destruido. Va a ser destruido. Y el segundo evento, que estaba relacionado al primer evento, ¿cuál era? El que nosotros, ¿qué cosa ahora? Mayra, y ustedes que me escuchan, estamos esperando. El fin. Por eso la sierva del Señor dice que lo que pasó en Jerusalén iba a ser un símbolo de lo que nosotros estaríamos viendo en este tiempo. Al punto de ver, ya lo sabemos, se habló bastante de las señales el sábado pasado. Eso yo no tengo que enfatizarlo aquí o hacerle ningún complemento. Simplemente, hermanos,
Jesús se estaba refiriendo, tenía que tratar de satisfacer o enseñarle, mostrarle, advertirle a su pueblo qué era lo que iba a suceder específicamente, que ellos tenían que verlo antes de su primera destrucción. Note bien aquí, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo búscalo en inglés, búscalo en español, búscalo en el griego. Allá tengo mi Biblia griega. Anoche cuando me fui a la iglesia estaba buscando más de este asunto para poder hacer algo que sea justo, que sea de acuerdo a la palabra, ¿no? Para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y algo interesante, hermanos, cuando Cristo dijo eso, otra vez, el término para es muy diferente a que Jesús hubiese dicho o en testimonio. Si Jesús hubiese dicho, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo en testimonio, o por testimonio, por el testimonio, pero es para testimonio. Déjame aclarar algo para que no se me vaya a malinterpretar antes de seguir. Tampoco, hermanos, no quiero que nadie se vea tentado a pensar que ahora el pastor Pérez está enseñando, porque eso no es mi intención, que nuestro testimonio no tiene nada que ver. Esta mañana en la escuela sabática o en el devocional se habló de que si predicamos o enseñamos algo que no practicamos, llegamos a ser como címbalo que retiñe. Eso tenemos que darlo por sentado. Eso es cierto. Pero el querer forzar un texto, quiero que me entiendan. Tratar de forzar, no hay que forzar un texto, hermanos, para que las verdades que están envueltas en todo el evangelio sea entendida o sea presentada. No tenemos que forzar el texto. El texto, lo que Cristo dijo, y vamos a leerlo en la Biblia y con el Espíritu decía, lo que Cristo estaba diciendo era que ellos iban a ver, primero, ustedes, le dijo, a la generación que él estaba viviendo en el tiempo, lo dijo más o menos en el año, anoche estábamos hablando de eso aquí, habían más o menos como el 30, más o menos, ¿no? El año 33, bueno, el 31 él muere, crucificado. En ese año más o menos Cristo estaba diciendo a ellos, ustedes van a ver la predicación del evangelio a todo el mundo y va a venir su fin, su destrucción. Yo te pregunto, hermano, para que tratemos de analizar esto de una forma consciente, razonable, balanceada. ¿Se cumplió lo que Cristo dijo cuando le dijo que el evangelio iba a ser predicado antes que ellos vieran el fin de ellos, la destrucción? Ahí oí un sí, amén, sí es verdad, pero vamos a buscar prueba bíblica, ¿eh? Vamos a buscar prueba bíblica para que nadie se vea tentado a pensar que aquí estamos presentando algo que me soñé anoche. En Colosenses 1:23, vamos a leerlo rapidito, vamos a leerlo. Colosenses 1:23. No tengo que decir la palabra de Dios, porque lo que Cristo dijo en Mateo 24, todo ha venido cumpliéndose al pie de la letra. Por eso uno de los argumentos que podemos usar con aquellos que no creen en la palabra profética es evidencias como esta. Cristo le dijo, el evangelio va a ser predicado antes que venga el fin. Primero, ¿el fin de quiénes? ¿El fin de quién era que iba a venir? ¿La destrucción de quién? Porque Jesús le había dicho que iba a ser destruido el templo. Entonces tenía que primero verse la destrucción de Jerusalén para que sea como símbolo o figura de nosotros que hayamos de vivir en estos últimos días. ¿Entendemos eso, verdad? Ok. Noten bien como dijo Colosenses el apóstol Pablo. Noten bien, este es un dato muy importante. En el año 60, en inglés, 60, Benjamín. En el año 60, Pablo le manda una carta a la iglesia cristiana de Colosa, que estaba en la ciudad de Colosa. Y noten cómo él le dice. Dice, si en verdad en el año 60, dice, si en verdad permanecéis
fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, ¿qué cosa de ese evangelio? ¿Qué cosa dice Pablo estaba haciéndose con ese evangelio? El cual, ¿qué cosa? Benjamín, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Noten bien, Pablo, ¿qué estaba diciendo Pablo? En el año 60, 10 años antes, escuchen esto, hermanos, 10 años antes de la destrucción de Jerusalén, Cristo, hablándole proféticamente, le dice: este evangelio del reino va a ser predicado antes que llegue el fin. Primero, ¿el fin de quiénes? De Jerusalén. ¡Qué bien! Ahora nosotros ya sabemos lo que pasó en Jerusalén. 10 años antes, en el año 70, Jerusalén es destruida. Noten bien aún más, para que sigamos con el principio de interpretación bíblica. Noten bien, vamos a Mateo 24 otra vez. Cristo, aún más, Cristo le da una señal, un evento profético, para que ellos lo vieran, lo pudieran palpar, pudieran darse cuenta. Pudieran darse cuenta. Si hay algo bonito en la palabra, hermanos, y más para la iglesia de estos últimos días, la iglesia adventista, el séptimo día, es que Dios no nos ha dejado a ciegas. Tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, la cual debéis estar atentos. Tenemos la Biblia, el espíritu de profecía, la cual nos guiará, hermano, como una antorcha encendida. No te ven, Cristo ahora cuando le dice: y será predicado. Busquen cualquier diccionario bíblico, búsquese qué significa la palabra predicar en su tiempo. Usted va a ver que sinónimos son: uno es pregonar. ¿Sabes lo que es un pregonero? Pregonar. Los atalayas antes, óigame, ustedes se imaginan un atalaya que tenía que pregonar cuando venía el enemigo. Si el atalaya venía el enemigo y se quedaba calladito allí, y empezaba el atalaya, qué sé yo, se quedaba contemplando al cielo, mirándose al cielo, porque quería estar una vida contemplativa arriba de la muralla, y no le avisaba que venía el enemigo. Morían todos. ¿Y sabe quién moría también? Benjamín. Y moría él también. Predicar, hermano, pregonar es un símbolo. Ustedes lo pueden buscar en cualquier diccionario bíblico. Amonestar, anunciar. ¿Ok? Predica. Cuando Cristo le dijo: será predicado, era pregonado, anunciado, profetizado. Déjame darte otro texto más que vamos aquí. Cristo le dijo: por tanto, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces ya llegó el momento, dice. Llegó el momento para salir de Jerusalén. Hermanos, otra vez, 10 años antes, se había cumplido lo que dijo Jesús después, que iba a ser predicado ese evangelio a todas las naciones, al mundo conocido, claro, ¿no? El mundo conocido había sido predicado. Cristo le da este evento. Para nosotros, en estos últimos días, se nos ha dicho, nos dice la sierva del Señor, o Dios hablando de la sierva del Señor, dice: así como para Jerusalén el acercamiento a los ejércitos romanos fue la señal, hablando de la señal última, ¿no? Que sabemos que debemos estar fuera, especialmente a la gente con familia hace tiempo, ¿no? Pero la señal específica que Cristo le dijo era para nosotros, dice la sierva del Señor. Podemos leerlo en la tarde, vamos a estudiar más si quieren. El establecimiento de una ley nacional dominical aquí en Estados Unidos. Ahora, de acuerdo a la palabra de Jesús, y si ustedes hubiesen, los adventistas que están aquí, no sé, en la década del 70 o antes, yo sé que hay hermanos aquí de pelo blanco, o ya que nos hemos quedado sin pelo, los predicadores en ese tiempo le decían a la gente, yo me acuerdo en el colegio adventista allí,
se nos decía, todavía no puede venir al fin, porque solamente estamos en un 60% del mundo predicando este evangelio de los 3 ángeles. Y es verdad, no podía venir el fin al final de la década del 70, que me tocó ir a mí al seminario adventista, porque no se estaba predicando a todo el mundo. Ahora, hermanos, en este tiempo, precisamente cuando Dios hace y se descubre todo, se establece el internet, se establecen las páginas sociales. Ahora ministerio aún como este, para la gloria de Dios, estamos predicándole a un 85% del globo terráqueo. Esa es una evidencia, de acuerdo a Jesús. Esa iba a ser una, aquí donde yo quería hacer este complemento. Jesús le dio una forma específica. El evangelio del reino, vamos a ver en qué consiste el evangelio del reino también, de acuerdo a la Biblia. Y la hermana White, el evangelio del reino iba a ser pregonado, iba a ser anunciado, iba a ser predicado antes que llegara el fin. Noten bien, hermanos, noten bien, vamos a seguir corriendo. El evangelio del reino, dijo Jesús, el evangelio que iba a traer, iba a establecer el reino. El rey, cuando Cristo vino, Él estableció, confirmó el reino de la gracia. Pero el reino de la gloria es ahora, en la terminación de este evangelio del reino. Por eso Cristo le llama el evangelio del reino. Noten bien, hermanos. Noten bien. ¿Entendieron esto los discípulos, hermanos? Vamos a ver. No, los discípulos después al final, después que pasaron el chasco. Vamos a ver. Cuando recibieron el Espíritu Santo, mira lo que pasó, hermanos. Note bien. Vamos a ver. Algo que nos debe llamar la atención a nosotros. ¿Tú sabes quién en el Nuevo Testamento, quién empezó a predicar el evangelio del reino? El instrumento que Dios usó para introducir el evangelio del reino, ¿sabe quién fue? Juan el Bautista. Y miren, vamos rapidito. El primero en el Nuevo Testamento que encontramos que entendió el evangelio del reino, porque el asunto en el Mateo 24:14 es ¿en qué consiste el evangelio del reino? Es solamente nosotros todos aquí, como me han dicho algunos hermanos, buena gente, pero con poco entendimiento. Pastor, pare de todo esto, cierre los programas de televisión, cierre los programas radiales, pare, que solamente vamos a vivir. Claro, no me lo dicen con esos términos, pero lo que quiere decir no es vivamos vidas contemplativas. Porque así es que se va a terminar el evangelio. Y supuestamente se usa Mateo 24:14. Y déjame decirte con todo el respeto, con todo el amor, esa es una mala interpretación de ese versículo. Y oigo, hermanos, hace unos 20 años por aquí pasó un hermano, buena gente. Me decía, pastor, cierre todo esto. Ese dinero que se gasta en radio o en periódicos, ciérrelo. ¿Por qué no compran en Centro Sudamérica varios sitios allá y se van, nos vamos para allá todito y estamos todos? Sí, eso yo lo oía en el seminario católico. Jóvenes que querían ser monjes allá en monasterio para vivir una vida contemplativa. Estoy aquí ya en una montaña. Elías quiso quedarse escondido y Dios le dice, no, acá Elías, hay un trabajo que hacer todavía. Salte de ahí, que tú haces en esa cueva. O sea, aún en la montaña, cuando vamos a la montaña es para prepararnos precisamente para pregonar este último mensaje que Dios tiene para la tierra. Nota bien lo que dice aquí. Juan el Bautista dice, el primero que habló del reino, el evangelio del reino. Nota bien, en aquellos días vino Juan el Bautista, versículo 1, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué cosas dice allí? Juan el Bautista vino, ¿qué cosa haciendo? Pregonando, anunciando, predicando. Fue tan énfasis que puso Juan el Bautista esa prédica que le costó la cabeza a lo último.
Juan el Bautista no se quedaba en el desierto sin pregonar que el reino de los cielos se había acercado. No, no era solamente con su manto humilde que tenía. Si él representaba, es cierto, debemos representar tanto en toda nuestra vida lo que predicamos. Eso es indiscutible. Lo que estoy tratando de complementar aquí es que Mateo 24:14 no quiero decir aquí que es una abominación. Cuando usted quiere, si lo quiere ajustar ahí, que solamente para que se dice allí, o sea, que podemos forzar el texto, decir, bueno, se va a predicar en testimonio. Yo no digo que es una abominación, lo que digo es no se le hace justicia a las palabras que dijo Jesús. Jesús estaba hablando allí que iba a ser pregonado, iba a ser presentado, iba a ser anunciado al mundo como Juan el Bautista. Y más adelante Jesús mismo dice que fue predicando. Aquí tengo varios versículos, pero quiero pasar más adelante aquí, hermanos. ¿Note bien? Así que Juan el Bautista, Jesús mismo dice que iba por todas las aldeas. Cuando él entendió que su reino, que su tiempo había llegado, a los 30 años, como dijo el hermano anoche Rubelí aquí, llegó que su tiempo había llegado, él se lanzó a predicar el evangelio. Claro, sanaba, es verdad, hermano, sanaba, daba claro que sí, daba testimonio. Pero noten bien un versículo, déjame darle 1-2, Mateo 4:17, rapidito, aquí mismo Mateo, hablando de Jesús, 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a ¿qué cosa? A proclamar, a predicar, a pregonar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De acuerdo a Juan el Bautista y a Jesús, el reino de los cielos estaba relacionado con ¿qué cosa? Con la proclamación, hermano, con la predicación. ¿Qué más? Y usted puede leer 4:23 ahí mismo, vamos a ver, note bien. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué cosa? Y predicando el evangelio del reino. O sea, el decir, vuelvo a repetir, hermano, con mucho cariño, mucho respeto, el decir que el evangelio del reino consiste solamente en que nosotros nos vistamos bien, comamos bien, veamos las familias unidas. Todo eso va a ser como resultado de haber recibido el evangelio. Por ese evangelio hay que proclamarlo al mundo, hermano. Noé, que se habló mucho de Noé. Escuchen, hermano. Noé no solamente dio testimonio con el martillo. No, dice el apóstol Pedro que fue un pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que la mano va a hablar. ¿Qué significa? Patriarca y Profeta, un libro que muy importante para nosotros. La página 81, voy a ir rapidito. ¿No está bien? Hermano, con mucho cariño, mucho respeto. Por eso es que a veces el trabajo del ministro no cae bien, ¿ven? Porque uno tiene a veces que uno siente la responsabilidad de hay que corregir. Tenemos que educarnos, hermano. Tenemos que saber trazar la palabra de verdad. No, hermanos, mira, en la palabra, en esta palabra profética aquí, hablando de Noé, noten bien, 81, no voy a leer todo para que no causar aquí dilatación en mi tiempo. Dice, página 81, Patriarcas y Profetas. El capítulo se llama El Diluvio, precisamente. Dice, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. Vamos a ver cómo ellos trataron de detener, hermano Rosalba, la ola del mal. Dice, 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito. Vamos a un paréntesis. ¿Qué cosa hizo el Señor a través de un ángel?
le comunicó a Noé ¿qué cosa? Lo que iba a venir. Déjame hacerte una pregunta para que vayamos, porque esto hay que traerlo a nosotros, hermanos. ¿Se nos ha comunicado a nosotros lo que está a punto de pasar? ¿A través de cuál mensaje? El primero, el segundo y el tercero. Se nos ha comunicado, hermano, un mensaje que es aún más urgente, o tan urgente como era el diluvio, un mensaje tan amenazante. Es más, si lo hablamos, si vemos otra vez siguiendo la interpretación sencilla de la palabra, vamos a ver que este mensaje es aún más amenazador que un diluvio que venía. Noten bien cómo ellos trataron de detener eso. Vamos a ver, otra vez. Yo quiero que tomen esta pequeña presentación aquí como un complemento, no como una corrección. ¿Quién soy yo para corregir? Ni mucho menos una crítica. ¿Cómo voy a criticar a un hermano mío, un amigo mío? Todo lo que escuchamos el sábado fue algo hermoso. Hermoso, hermano. Yo me alegré. Pero necesito aclarar, hermano, que Mateo 24:14 tiene que ver. Podemos que apliquémoslo también para el testimonio. Pero, hermano, está hablando más específicamente que hay que proclamar al mundo lo que está a punto de acontecer. Jesús lo hizo en su generación. Dios, cuando ustedes vieran la abominación desoladora y va a ser predicado este evangelio, tienen que huir. Jesús no le dijo a ellos, quédense ahí, miren, den buen testimonio, que no se preocupen, aún los romanos cuando vengan se van a convertir. ¿Eso fue lo que le dijo Jesús? No, hermano. No tengo otra vez a Noé. No tengo. Déjame seguir leyendo. Página 81, Patriarcas y Profetas. Mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, alabado el nombre de Dios. Mientras la construía, mi hermano Roddy, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. ¿Qué cosa tenía que hacer Noé? Decirle a los impíos, predicarle, pregonarle. Si no se arrepienten, ¿qué cosa tiene que decirle? Te va a perecer. Va a morir. Va a ser destruido. Dios le ordenó. It's okay, brother. It's fine. Dios le ordenó. Y una orden. Había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje. ¿No te mira lo que siguió diciendo? Y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Dios le ordenó. Dice, sí, empieza a hacer un arca. ¿No es? Pero son de cosas, dile a los impíos que si no se arrepienten, van a perecer. Yo te pregunto, ¿qué era lo más cómodo para Noé? Una pregunta retórica. ¿Qué era más cómodo para Noé? Calladito, empezaba a construir un arca allí para no buscarse problemas, o predicar, o decirle que se iban a perecer porque estaban con su impiedad. ¿Qué era lo más cómodo para Noé? ¿Qué sería más cómodo? Yo te digo por experiencia, para mí sería más cómodo, hermano, de verdad, Dios lo sabe, y algunos de ustedes me han escuchado. Coger mi maletita, mis cositas, calladito. Total, la obra es de Dios, como algunos me han dicho. Es de Dios, no es de usted. Deje que Dios termine su obra. Hermanos, nunca el Señor ha obrado así. Y en Mateo 24:14, Él enfatizó que este evangelio tenía que ser anunciado. Noé tuvo que reprender. No te viendo, escúchame. Escúchame. La página 82, rapidito. Dice, por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían,
Está repitiendo lo que dice Hebreos 11:7. Con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Mientras Noé, ¿no está bien? Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Aquí está el complemento. Noé dice que se le dio una orden de decirle a los impíos que iban a perecer, y a la vez, entonces, como forma de que él estaba convencido de lo que él estaba predicando, él estaba dando el martillazo. No es que él empezó a dar el martillazo y no dijo nada, y así le dio el mensaje al mundo. Es al revés. Él daba el mensaje, y también daba el martillazo. En español tenemos un dicho que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Hermano, tristemente, con mucho respeto, te digo, yo he visto buenos hermanos que no quieren solamente quieren vivir orando. Y me viene a la mente algunos jóvenes cuando querían allá en el seminario católico, no en el adventista, así: no, yo quiero ir a un monasterio, porque querían vivir encerrado, vivir la vida contemplativa, cantando himnos todo el día. No sé si ustedes han leído últimamente. De hecho, de paso, la Iglesia Católica en estos últimos años han empezado a cerrar muchos de sus monasterios, porque lo que había eran unas abominaciones ahí. Empezaban a vivir hombre con hombre, todo el mundo ahí. No tiene nada que hacer. Hermanos, Cristo le dijo a los discípulos que ellos era la responsabilidad de ellos. Y la pregunta es: ¿cumplieron ellos con eso? Ahí ustedes pueden seguir leyendo. Ahí a la sierva del Señor. Otra vez, estoy tratando de hacer un complemento. Note bien, hermano, cómo los discípulos entendieron ese principio del Evangelio de Mateo 24:14. Note bien. Vamos a buscar a Hechos 8:12. Vamos rapidito. Hechos 8:12. Vamos a ver. Dale algunos versículos ahí más. Mateo, Hechos 8:12. ¿Lo entendieron los discípulos? Vamos a ver si lo entendieron. Estoy hablando ahora cuando los discípulos ya fueron convertidos, recibieron el Espíritu Santo, ¿lo entendieron? La relación que había con el Evangelio, la predicación del Evangelio del reino. Noten bien, y la predicación. Noten, Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué cosa hizo Felipe? Anunció el evangelio. Felipe no solamente se conformó con que la gente viera que él era un buen diácono, se vestía bien, modestamente, comía modestamente, hablaba modestamente. No. Felipe anunció el evangelio, entendió eso. El gran apóstol Pablo ahora, Hechos 19:8, ¿entendió el apóstol Pablo? Vamos a ver, Hechos 19:8. ¿Lo entendería el apóstol Pablo el evangelio del reino? Porque otra vez, el evangelio del reino, mis amados, no consiste solamente en que usted y yo tratemos. Eso trataron los reformadores también en la Edad Media. Creyeron que con tan solo ellos vivir una vida de austeridad, de modestia, iban a cambiar la impiedad que había. No, hermanos. No te viene el apóstol Pablo, como dice San Pablo 19:8. Hechos 19:8. Vamos a leerlo. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y acerca del reino de Dios. Claro, no nos vamos a pensar al apóstol Pablo enrojeciéndose. No, pero él presentó, dice, con denuedo. Una forma con respeto, pero abiertamente.
predicando el evangelio en la sinagoga, dice acá. Y noten bien, hermanos, si yo le pregunto a ustedes, de acuerdo a la Biblia, en términos humanos, ¿cuál fue el evangelista más exitoso que ustedes encuentran en la Biblia? Además de Jesús. Ok, no lo vamos a adivinar quizás. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar un librito chiquitito. Está en el Antiguo Testamento, Benjamín. Está en el libro del Testamento, se llama Jonás. Tiene unos cuatro versículos pequeñitos ahí. Note bien, hermano, este evangelista, mi hermana Omaira creo que se llama, una hermana Omaira, hermano Herbert por ahí también. Note bien, Jonás, note bien, el evangelista más exitoso, por el evangelista más él se creyó frustrado, pero tuvo gran éxito. En clase de evangelismo todo el mundo quedaba pasmado al analizar a este evangelista Jonás. Nos quedábamos asombrados porque noten cómo Dios usó a este hombre, pero él no como que usted se imagina ahí que Dios lo mande a un sitio y usted ve toda una ciudad convertida y después usted se siente enojado. Es una contradicción, ¿verdad? Pero mira lo que pasó con Jonás. Otra vez, para que entendamos mejor a Mateo 24:14. Jesús no se equivocó, nunca. Y él le dijo a los discípulos, a su generación con él: si ustedes van a ver, este evangelio va a ser predicado, pregonado, anunciado antes que venga el fin. Y así, exactamente 10 años antes, ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: mira, ya está todo predicado. 10 años después, Jerusalén es destruida. Note bien ahora en cuanto a Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué cosa tenía que hacer Jonás? Y mi Biblia dice: pregona contra ella. ¿Era un trabajo fácil ese? Mira, era tan difícil porque era una ciudad impía. La ciudad más impía que había en aquel entonces era Nínive. No era fácil. Y era tan difícil que Jonás dice: no, tú me mandas a Nínive, yo me voy contrario para el otro sitio. Me voy para Tarso. En un término humano, Jonás dijo: oye, yo creo que Dios, tú estás equivocado. ¿Cómo que yo vaya y pues yo... Ustedes conocen en los textos, hay uno al cuadro, dice: el único que hizo nada fue correr para arriba y para abajo, corriendo por toda la ciudad de Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive? Lo único que hizo fue pregonó: arrepentido porque esto se va a destruir. Otra vez, no fue fácil para Jonás. Pero ¿qué pasó con toda la ciudad? Dice que el rey, la gente, hasta los animales lo mandaron a vestir en ceniza. La predicación, hermano, hay poder en la palabra. Desde Martín Lutero a cada cristiano, de acuerdo a Romanos 1:16, hay un poder en el evangelio, en la palabra. La razón que la gente no se convierte hoy día por miles es porque no hemos descubierto ese poder, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a asimilar lo que es la palabra de Dios. Hay poder en la palabra. Noé fue llamado el pregonero de justicia. Nosotros hoy se nos ha dado Apocalipsis 14, 1-6, hermanos. Note bien, déjame darte un versículo aquí. Una declaración. Hay un montón de citas, hermanos, pero no quiero aburrirte. Quiero empezar a terminar acá, porque alguien pueda sentirse tentado a pensar: bueno, pero pastor, eso fue para la época de Noé, para la época de Jonás, es decir, de Jesús y de Juan el Bautista. Ya los tiempos han cambiado. Ahora lo que tenemos que hacer es, con la boca calladita, cerremos todo, y usamos Mateo 24:14. Con todo el respeto,
una forma distorsionada. El Evangelio del Reino, allí nos dice que el Evangelio del Reino, déjame leerlo primero acá, antes de yo leerte eso, porque déjame leerte lo que dice la hermana Guaya usando Mateo 24:14. Si lo encuentran, aquí está. Hablando Mateo, aquí ustedes van a oírlo, note bien. Y está en la cita, La Oración, es un libro de meditación, página 350, párrafo 3. Y hay un montón más de citas ahí. Yo no voy a, claro, obviamente no tengo el tiempo para leérsela toda, pero siempre que usted va a ver a la sierva del Señor utilizando Mateo 24:14, es lo mismo que lo voy a leer, porque ella no se va a contradecir. Así que no podemos vernos tentados a pensar de que Mateo 24:14 solamente allí, que no es lo que dice, que está hablando de que este evangelio, la obra se va a terminar, no por lo que prediquemos, sino porque vean mi vida buena. Eso no es justicia al texto. Hay que complementar el texto, hay que entender el texto, hay que ver el contexto. Note bien, Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida, note bien, ahora ella cita Mateo 24:14. Será predicado este evangelio, hablando de su segunda venida. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ya cita Mateo 24:14. Ahora, ella va a explicar qué significa eso. Su reino, note bien, nos sigue diciendo la sierva del Señor, su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. De ahí que al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí. Únicamente, me repetirlo, aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solamente estos oran con sinceridad. Aquellos que cosas que decimos, venga tu reino, Padre, venga, pero no hacemos nada. No nos envolvemos en dar este mensaje, hermanos. Llegamos a ser como címbalo también que retiñe cuando creemos que no hay que, otra vez, era más cómodo para Noé solamente dar un martillazo. Para Jonás era más cómodo que él fuera allá a Nínive y que él empezara a caminar por allí de una forma calladita. Y diga, mira qué hombre más, mira qué bien, se viste bien, come bien, un hombre bueno. No. Cristo dijo, tú tienes que ir a pregonar que lo voy a destruir, como le dijo Noé. Tú proclama, dile al mundo que a los impíos. Eso no es un trabajo agradable. No, hermano, yo sé que no. Note como hablando para este tiempo, 269, en el libro este que ustedes tienen por ahí, el libro de una recopilación del libro de Daniel y Apocalipsis. Muchos de ustedes lo tienen, creo, por ahí, ¿no? Note bien. Voy a empezar a terminar con estos textos porque el tiempo se me fue ya. Note bien. Bueno, este está en Profetas y Reyes, Prophets and Kings, 716. Dice, hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los eventos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado y a los miembros de su iglesia, nosotros que decimos somos la iglesia de Dios, en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están
por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla. De ellos dependen los destinos de la humanidad. Sigue diciendo, hermano, en unos 5 minutitos. ¿No te bien? ¿Te bien, hermano? ¿Qué es lo que ella está hablando ahí? ¿De qué habla? Mira, de esto, hermano. Escuchen. Y aquí ella presenta, me gustó esta que le voy a leer, porque ella presenta el balance. No sabía griego, no sabía hebreo, pero estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? ¿No te bien? Ella dice, la proclamación, esto está en Cristo, Christ en sus object lessons, yeah. Christ object lesson, thank you. En español es no, sí. No, es C-O-L. Christ object lesson. Lo pusieron en inglés, pero lo traduce. Es que bueno, aquí vamos. Solo después. Dice la proclamación. ¿Qué cosa? La proclamación. ¿Cuál es otra palabra para la proclamación? La predicación. Cristo dijo, será predicado, proclamado. Del juicio en el mundo. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se le llama el Evangelio del Reino. ¿Qué cosa le llama el Evangelio del Reino? Yo solamente limitarme a que yo me vista bien, que coma bien. Dice la proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se le llama el Evangelio se le llama el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Aquí viene ahora cómo ella complementa las dos cosas, ¿no? Usando términos de Mateo 24:14. Deberíamos desplegar un esfuerzo mayor aún del que realizaban los que proclamaron tan fielmente el mensaje del primer ángel. Nos acercamos rápidamente. Óigame, hermano, cuando yo leo esto otra vez y lo predico, yo digo, si esto era verdad hace unos 100 años, Arlene, Mayra, Franco, y ustedes que me escuchan, ¿cuánto más ahora? Si esto era verdad, si esto era relevante hace más de 100 años, ¿usted se imagina lo que ella diría ahora? La violencia, las apostasías, los vientos de doctrina, la desorientación de la gente, famine, hambre, injusticia. Ahora, esta semana, hace un par de días, un niño de 10 años, ¿cuándo usted había oído eso? Mi hermana Yolanda, aquí hay dos Yolanda. ¿Cuándo usted había oído un niño de 10 años iba a ir a una gaveta, coger un revólver, una pistola y darle un tiro a su mamá en los ojos y matarla? Entonces, solo porque no le permitían comprar unos audífonos. Mató a 10 años, hermano. 10 años. La gente dice, pero yo oía algunos comentarios y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Usted y yo debemos saber lo que está pasando. Y si no lo sabemos, pidamos a Jesús que nos ayude a ver qué es lo que está pasando, hermano. Que Cristo, alabado el nombre de Dios, Cristo está a la puerta. Toda la violencia, todo esto que vemos, hermano, es hablábamos el miércoles, aún la inestabilidad, la ira de las naciones. Todo, hermanos. Todo dijo ella que iba a venir de una forma sucesiva. Después de esto, hermano, ella dice, vendría la ira de Dios después de esto. No hay un segundo tiempo, hermanos.
Pero enseguida los llamados psicólogos dijeron, es que el niño está loco. Oigan, fue tan loco que mató a la mamá. Cuando la mató, fue y cogió la tarjeta de crédito de ella y ordenó lo que él quería por internet. Y estaba loco el niño. No, hermano. Es que hay una violencia en el mundo. Los niños se han vuelto violentos por lo que ven, por lo que oyen. El resultado. Déjame terminar esta cita. Con esto voy a ir terminando. Otro día quizás podemos continuar con esto. Dice, deberíamos desplegar un esfuerzo mayor aún del que realizaban los que proclamaron tan fielmente el mensaje del primer ángel. Nos acercamos rápidamente al fin de la historia terrena. Y al comprender que Jesús en realidad está por venir, debemos ponernos de pie y trabajar como no lo hemos hecho nunca antes. Tenemos otro paréntesis. Cuando el hermano Rubelín me dijo allí atrás un rato, pastor, vamos a ver cómo entrenamos la iglesia para la obra misionera. Él no se dio cuenta, hermano, Dios lo sabe. Me subieron por la espalda como a escalofrío. Digo, alabado el nombre de Dios, hermano. La iglesia. Y me alegré cuando Miriam decía, cada sábado vamos a estar envueltos en la obra misionera. Hermano, una iglesia que no trabaja es una iglesia que muere. Una iglesia que no se envuelve en la obra misionera es una iglesia que muere. Pueden ser que crean que están vivos porque están chismeando y están peleándose con uno. No, hermano, no. La iglesia de Jesús, que Jesús viene a buscar. Dice, hermano, en servicio cristiano, la sierva del Señor, déjame parafraseártelo. Dice que nadie entrará al cielo si no tiene un espíritu misionero. Interesante, ¿eh? Todo aquello que por la gracia de Dios entremos al cielo, va a haber un espíritu como misionero. Dame terminar de leer la cita aquí. Este está en Review and Herald de 1913, 2 años antes de morir. Nota eso. Dice, se nos pide que hagamos resonar la alarma ante la gente. Liz, ¿qué es lo que Dios nos está? Desde 1913. ¿Que hagamos qué cosa? Mateo 24:14, María. Resonar la alarma ante la gente. Y debemos mostrar. Aquí viene ahora el balance. Ella dice, debemos resonar la alarma ante la gente. Debemos pregonar este mensaje. Hablando del mensaje de los 3 ángeles. Usted puede buscar el contexto ahí. Pero aquí viene ahora lo hermoso. Mira. Y debemos. Aquí viene el complemento lindo. Y debemos mostrar en nuestras propias vidas el poder de la verdad y la justicia. Pregonar y qué más. Y demostrar nuestra propia vida. El mundo ha de encontrarse pronto con el gran legislador para dar cuenta de su transgresión de la ley. Únicamente los que se apartan de la transgresión y aceptan obedecer pueden esperar perdón y paz. Qué lindo. Cómo ella junta esas 2 verdades. La proclamación y nuestro testimonio. No se le hace justicia, vuelvo a repetirte, voy a cerrar aquí. No se le hace justicia a Mateo 24:14 solamente con decir prediquemos y nos olvidemos del testimonio, pero tampoco se le hace justicia, y no es lo que Cristo está hablando allí, de que solo que Mateo 24:14 se refiere a que no hay que predicar, es nuestro testimonio. Eso no es lo que dijo Jesús. Ojalá que entendamos, hermanos, y que esta iglesia pueda, por la gracia de Cristo, seguir siendo una iglesia en la cual nos esforcemos, hermano. Déjame decirte rapidito, porque muchos no pueden venir los miércoles. El sábado pasado no salió el programa de televisión. Para gloria de Dios, ya a las 9 de la noche estábamos recibiendo llamadas hasta fuera de Estados Unidos. Que porque el programa no había salido, que si ya no habían cancelado el programa. Y después, el lunes, yo hablo con el director de la programación. Me dice, no, fue un fallo de uno de los técnicos. No se preocupe, pastor. Su programa, el programa
de la voz del Evangelio eterno va a seguir saliendo por nuestros 5 satélites en 85% del globo terráqueo. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, Mateo 24 está a punto, Mateo 24, 15 está a punto de cumplirse. ¿Saben por qué? Porque Mateo 24, 14 está cumpliéndose. Este evangelio, la gloria de Dios, está siendo llevado a cabo a través del mundo entero, hermano. Así como estos grupitos, el mundo entero. Y Satanás está nervioso. Obreros Evangélicos, página 169 en inglés. Ella dice que vio dos bandos en estos últimos días. 2 bandos. Un grupo, compañías llevando una reforma genuina. Y Satanás levantando también llamadas reformas falsas. Espurios se llama a ella. Movimientos espurios. Yo te presento delante de ti lo que Dios nos ha dicho. Ojalá que Mateo 24, 14 sea una experiencia en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, te suplicamos, oh Padre, que tú nos perdones. Perdona nuestras indolencias. Perdona los pecados de tu pueblo, Padre. Tú nos has dado como pueblo recursos, aún televisión 24/7. Oh Padre, canales y emisoras. Oh Padre, perdona los pecados. Cómo hemos estado escondiendo, mutilando estas grandes verdades, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Padre, para que no solamente la iglesia del Evangelio eterno, sino que muchas otras organizaciones y grupos, compañías, podamos estar unidos con tu palabra y que este cometido de Mateo 24, 14 sea una realidad en cada vida nuestra. Perdónanos, Señor, y bendice los alimentos que en unos instantes vamos a comer. Sea en el nombre de Jesús que te pedimos todo. Amén.